Hola, bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a esta información de contenido sobre violencia digital y violencia en general en temas de paridad de género. En este tercer módulo vamos a estar hablando de los discursos de violencia en las redes sociales. Les pido de favor que si tienen dudas, preguntas o alguna información que requieran para poder alimentar la información que anteriormente hemos visto, nos escriban en el buzón y con todo gusto les haremos llegar la información correspondiente. Ahora, hemos estado platicando un poco de qué es la violencia, cuáles son las violencias digitales y de qué manera se desarrollan. Pero, ¿qué ha pasado desde conocerlo? ¿Cuál es la prevención que se puede generar? Existe algo conocido como la Ley Olimpia, que es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que buscan reconocer que la violencia digital existe y que debe ser sancionada por los delitos que genera violencias a la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales y que también es conocida como ciberviolencia. Esto ya lo habíamos platicado un poco anteriormente. La Ley Olimpia se conoce de esta manera por la impulsora, que es la activista Olimpia Corral Melo, quien después de ser víctima de este tipo de situaciones por medio de una difusión de video íntimo, personal, sin su consentimiento, se dedicó a promover y se ha dedicado a promover proyectos que reglen la violencia digital en los congresos estatales. A pesar de ser una ley actualmente, hay congresos estatales que aún no la tienen determinada, pero es importante lograrlo para que tenga una sanción de manera adecuada los diferentes tipos de violencia que anteriormente hemos platicado. Pero, ¿qué es la violencia digital? Son actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio, vulneración de datos o información privada realizadas mediante el uso de tecnologías, además de la difusión de imágenes, audios o libros, reales o simulados, del contenido sexual de una persona sin su consentimiento. Pensaríamos que la violencia digital efectivamente se refiere solo a la parte sexual, al uso de videos, audios o imágenes personales de cada individuo. Pero no, tenemos algunos otros tipos de actividades o acciones que también son actos de violencia digital. Es muy importante que tengamos en cuenta que la violencia digital no solamente la vivimos las mujeres, la vive cualquier persona en general, pero algunos de los grupos más vulnerados en temas de violencia digital son migrantes, jóvenes, comunidad LGBT y grupos originarios o indígenas. Es importante tenerlo en cuenta porque el reconocer que la violencia digital nos afecta a todas y a todos nos va a permitir difundirlo, desarrollarlo y pedir las sanciones que sean requeridas para poder lograr una justicia social mayor entre cada uno de estos grupos. ¿Qué es la violencia mediática? A pesar de que parecieran ser conceptos iguales, no lo son. La violencia mediática son actos realizados a través de cualquier medio de comunicación, no solamente digital, que promuevan directa o indirectamente estereotipos sexistas, apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, y que producen o permiten la difusión de discurso de odio sexista y la discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres. Y la violencia mediática, es uno de los elementos más importantes que se dan en el día a día de la vida política de las mujeres en nuestro país. ¿Quién no ha escuchado de alguna mujer que ha sido violentada mediáticamente, ya sea por un periódico, un regidor, una regidora, un presidente municipal o, en algunas ocasiones, hasta las mismas personas que rigen o llevan la dirección y directriz de los partidos? Esto es muy importante tenerlo en cuenta y poderlo contemplar para que si existe alguna mujer o persona que esté viviendo este tipo de violencia mediática, conozca la información correspondiente y pueda actuar desde la situación en la que está involucrado. A pesar de que ya conocemos cuál es la definición de este tipo de violencias y que podemos conocer y recordar algunas historias que seguramente hemos escuchado o vivido de manera personal, no nos han dicho o tal vez no conocemos cuáles son las sanciones que existen por la violencia mediática. La Ley Olimpia contempla sanciones que van de 3 a 6 años de prisión para aquellos que realicen acciones y multas que van desde los 500 a las 1000 unidades de medidas de actualización, conocidas como UMA. Es importante decir que la UMA para el 2021 tenía un valor aproximado del 89.62 pesos diarios según la INEGI.
A pesar de que existen estas dos sanciones, es una realidad que sigue existiendo grupos o personas que no conocen esta información y no saben que pueden ser sancionados las personas que los han violentado por las acciones desarrolladas. Por eso les pido que si pueden, difundan y hagan saber esta información a las personas que ustedes consideren que puede ser de su interés. Ya platicamos de la violencia, platicamos un poco sobre cómo son sancionadas, cuáles son las acciones que se desarrollan dentro de la violencia y cuál es la intención de prevenir. Pero la pregunta sería si este pensamiento de llegar a una justicia social en equidad y paridad de género dentro de la vida política del país es un pensamiento utópico. ¿Es acaso una situación a la que no vamos a poder llegar o será un objetivo realizable que depende de nuestras acciones personales, colectivas y comunitarias en el día a día? Esa es una pregunta y una reflexión que me gustaría que se llevaran y que se preguntaran de manera adecuada para saber si estamos haciendo alguna acción para evitar este tipo de violencias dentro de nuestras comunidades. Como comentábamos, la violencia tiene diferentes sesgos y existe en diferentes espacios. El espacio personal o de pareja, el familiar, el económico, el laboral, el político. Tenemos diferentes espacios donde existe y que sabemos, como habíamos dicho anteriormente, que al menos el 66% de las mujeres en México hemos vivido algún tipo de violencia. Si vivo un tipo de violencia, ¿quiere decir que no puedo vivir otro tipo de violencia? No. Hay violencias mezcladas o mixtas que son ejercidas muchas veces por la misma persona o el mismo violentador. Hay diferentes espacios a los que nos podemos acercar para poder desarrollar alguna herramienta de apoyo, tanto psicológica como emocional y social, que nos permitan llegar a una justicia y a una sanción contra el violentador. La recomendación en este caso sería, si tú conoces a alguien que esté viviendo violencia, acercarse sin ser demasiado imprudente al preguntar. Hay que tener empatía, hay que saber cómo llegar y no impulsar o tratar de que la persona nos diga de la información si no lo quiere, pero sí dejar en claro que estás ahí para esa persona si lo requiere de esa manera. Y conocer y acercarse a los diferentes espacios e instituciones, tanto públicas como privadas, en las que podemos encontrar un apoyo, ya sea psicológico, legal o hasta emocional y social o económico, para poder salir de esta situación de violencia. Recordar que ninguna persona quiere ser violentada y es una situación que muchas personas hemos vivido. Por lo tanto, les pido que sean empáticos y que dejemos los juicios a un lado, veamos cómo podemos sumarle a las personas que están cercanas a nosotros, desde la prevención, desde la difusión de la información y desde el apoyo social que podamos entregarles. Les quiero agradecer mucho el tiempo en el que han estado con nosotros, recordarles que hay una evaluación previa y vamos a terminar con una evaluación final. Siguen teniendo la información dentro de la biblioteca digital con información referente a la violencia, a la prevención y a los elementos que pueden ser interesantes o importantes en el tema de violencia política de género. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y los espero en el siguiente módulo.